Es como hemos hablado con ustedes, y gloria a Dios, Dios está dando fuerza para que esto se cumpla, ¿sí o no? Y a su nombre. Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice la palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y a su nombre, y a su nombre. Levanta las manos para Dios, cierra los ojos, diga: sí, Señor Dios, habla con nosotros a través de tu palabra. Necesitamos oír tu voz, hablar poderosamente en nuestros corazones. Señor, habla, Señor, en el nombre de Jesús. Comienza dando gloria, gloria, gloria. Padre Santo, Padre poderoso, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, humillados delante de ti, Señor. Reconocemos, oh Dios, nuestros pecados, iniquidades, transgresiones. Padre, nos humillamos delante de ti, clamando, pidiendo por tus misericordias, Señor. En esta noche, Señor, manifiesta tu misericordia en mi vida, en la vida de mis hermanos que aquí están, en los hermanos que también nos están viendo, Señor, por internet, los hermanos que también nos están escuchando por la radio, Señor. Que todos, Padre, podamos, aleluyas, en esta noche ser visitados por tu gracia, por tu amor, por tu bondad. Manifiéstate, Señor, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor. Echamos fuera, repreendemos toda fuerza contraria, todo impedimento, que salga en el nombre de Jesús. Padre Santo, realiza tu obra, Señor. Manifiéstate en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluyas. Tome asiento, amados de Cristo, desocupen sus manos, y si sintieren, de un fuerte aplauso para el Señor Jesús. Y a su nombre. El libro de Apocalipsis es un libro sobre el mismo Cristo y su iglesia. Es un libro de revelación. Y a su nombre. El velo es retirado, dándonos discernimiento de ciertas cosas. Esta revelación se realiza por medio de señales. A lo largo de estos próximos lunes vamos a ver muchos candeleros, vamos a ver sellos, vamos a ver trompetas, vamos a ver tazas. Son las señales por las cuales se revelan las verdades de este libro. También se utiliza muchos números. Para que se tenga una idea, el número 7 aparece 54 veces en el libro del Apocalipsis. Y el propósito al estudiar el libro de Apocalipsis no es para acercarnos a él con curiosidad superficial, como si estuviéramos, por ejemplo, con un mapa y fuéramos un niño y con un mapa profético buscando encontrar el tesoro. No, y a su nombre. Al contrario, este libro nos fue dado con propósitos morales y espirituales. Y a su nombre. El propósito es consolarnos, es también mostrar a la iglesia el ámago, el cierne, el centro de la lucha que estamos trabando contra el mundo y contra el diablo. Y a su nombre. Es también para mostrarnos la victoria
retumbante de Cristo Jesús nuestro Señor, conseguida, adquirida, conquistada en la cruz del Calvario. Y a su nombre, ¿vive o no vive? ¿Quién es el que vive? El libro es práctico y nos revela lo siguiente: la certeza de que Cristo tiene total control de la iglesia. Es para revelarnos la certeza de que Cristo también tiene total control de la historia, y a su nombre. Revela también que la persecución del mundo y del diablo no pueden en ninguna circunstancia, en ningún momento, destruir la iglesia que fue comprada, rescatada, redimida por la sangre de Cristo en el Calvario. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Revélanos también que los enemigos de Dios, los enemigos de la iglesia, serán vencidos. Los enemigos de Cristo tendrán que enfrentar el juicio de Dios en el mismo tiempo que la iglesia disfrutará de la bienaventuranza eterna. Oh, gloria. ¿Quién está anheloso por esto? Levanta las manos y grita: Maranata, ven, Señor Jesús. Pero ¿para quién fue destinado el libro, pastor? El libro fue destinado, inicialmente fue dirigido a los creyentes que estaban soportando el martirio en los tiempos del apóstol Juan. A principio fue direccionado para ellos. Sabemos que a lo largo de la historia grandes persecuciones vinieron sobre la iglesia. Por ejemplo, Nerón en el año 64, después Domiciano en 95, Trajano en 112, después vino Marco Aurelio en 117, Séptimo Severo ya a fines del segundo siglo, después vino Decio, después vino Diocleciano. Durante estos emperadores, la iglesia tuvo que enfrentar el horror de las hogueras, el horror de las ejecuciones. La iglesia fue cazada como se caza un animal. Sin embargo, con toda la persecución, con todo tipo de lucha que enfrentó la iglesia en determinado momento ya representaba casi mitad de todo el imperio romano, diciendo, mostrando a los emperadores que el poder del Rey de Reyes, Señor Jesucristo, y su evangelio, aleluyas, las buenas nuevas de salvación no pueden ser paradas por medio de espadas, por medio de ejércitos. Y a su nombre, fue para estos que a principio fue escrito. Pero es importante aclarar lo siguiente: este libro fue destinado no solamente a los primeros cristianos, sino a todos los creyentes de esta entera dispensación, que empezó en Hechos 2 y se dará hasta la segunda venida de Cristo. O sea, nosotros que somos de la dispensación de la gracia, nosotros que somos de la dispensación de la iglesia, es para nosotros las palabras de este libro. Y a su nombre. ¿Y cuál es el objetivo del Apocalipsis? Ya hemos hablado de algunos. Sin embargo, es consolar la iglesia perseguida en su conflicto contra las fuerzas del mal. El libro está lleno de consuelo para los creyentes afligidos. Quiero hacerles una pregunta aquí. ¿Quién está siendo afligido en estos días por ser un cristiano fiel, prudente, real? Levanta las manos. Entonces tengo buenas noticias. En este libro hay consuelos para los que están siendo afligidos. Hay consuelo del mismo Espíritu Santo para los cristianos afligidos. Y a su nombre.
¿Vive o no vive? Este libro fue escrito por Juan entre los años 79 y 95 de nuestra era, casi ya a fines del gobierno de Domiciano, cuando Juan fue exilado, fue arrestado en la isla de Patmos. Y a su nombre. Juan, durante su exilio, su arresto en esta isla, recibe la revelación del Apocalipsis. Y esta revelación viene para animarle, para darle esperanza. Y a su nombre. Estos son algunos de los objetivos de este tan importante libro. ¿Y cómo interpretar el libro del Apocalipsis? ¿Cómo interpretar? En primer lugar, debemos aprender que hay mucho lenguaje simbólico en el Apocalipsis, como ya hemos hablado. Cuando se empieza a leer, luego ya en el primer capítulo, y a la medida que nosotros vamos avanzando, yo quiero que ustedes en casa lean los capítulos de los cuales vamos a hablar. Por ejemplo, cuando lleguen a la casa hoy, ustedes van a leer con detalle el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, para que entiendan de lo que estamos hablando. No hay tiempo para que nosotros leamos estos 3 capítulos en la íntegra. Iba a ocupar mucho tiempo y no íbamos a tener tiempo para hablar con los detalles que queremos. Pero cuando se empieza a leer luego el capítulo 1, luego uno se da cuenta, tiene una muestra de este lenguaje simbólico en el libro del Apocalipsis. Y a su nombre. En el capítulo 1, Juan ve Cristo en su gloria. Esta visión de Jesús en gloria recuerda a Juan que Jesús triunfó, que Jesús triunfó contra el pecado, el diablo, la muerte, y es un vencedor. Y a su nombre, amén. Revela que el Señor también prevalecerá sobre el mal. Observemos la forma como Juan describe la visión en la cual él vio el Señor. En los versículos 13 al 16, si usted puede, siga conmigo esta lectura. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y a su nombre, y a su nombre, queda evidente mientras leemos por la repetición de la palabra como. Por eso que yo puse un énfasis vocal en el cómo. Hay muchos comos que está hablando de un significado especial. O sea, es un lenguaje simbólico. ¿Vive o no vive? Cada elemento expresado quiere decir algo más allá de la simple apariencia o de la simple descripción de Juan. ¿Vive o no vive? Cada detalle denota algo simbólico, empezando por los 7 candeleros. ¿Y qué significa, pastor, los 7 candeleros? Significa las 7 iglesias de Asia. Sin embargo, el número 7 es el número de la totalidad.
Cuando habla de las 7 iglesias, en verdad estaba hablando con las 7 iglesias que realmente existían, pero también estaban hablando con todas las iglesias de todas las eras, de todos los tiempos. Él es el Señor de la iglesia. Él la compró con su sangre en la cruz del Calvario. Él rescató su iglesia. Nosotros somos propiedad exclusiva del Cristo resucitado. Y a su nombre. Juan habla de cabellos blancos. ¿Y qué significa el cabello blanco? El cabello blanco significa pureza, significa la eternidad de Cristo como Dios. Y hay un paralelo de esto. Después en casa ustedes analicen. En Daniel capítulo 7 versículo 13 vemos el paralelo de esto que estamos hablando. También el texto en la visión, Juan describe a Cristo con ojos como llama de fuego. Esto habla de juicio contra el pecado. Y a su nombre. Y un poquito más adelante en Apocalipsis 2:18 volveremos a ver sus ojos como llamas de fuego. ¿Vive o no vive? Juan también describe la visión que vio como pies como el bronce. Sabemos que el bronce era el material del altar de sacrificio. Por lo tanto, sugiere también juicio. Y a su nombre. Juan vio 7 estrellas que estaban en su mano derecha. Simboliza el poder soberano de Cristo sobre las iglesias. Y las estrellas serían sus pastores. ¿En qué sentido, pastor? Los pastores ahora son superestrellas. Los pastores entonces son estrellas, siendo que el único que brilla es Cristo. No, en el sentido del mismo modo que la estrella guió los reyes del oriente hasta donde Cristo había nacido, los pastores también tienen que, bajo la guía del Espíritu Santo, guiar las ovejas hasta la eternidad con Dios, hasta Cristo. En este sentido que el Señor está hablando de estrellas. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Juan también habla de espada. Describe un tipo de espada usada para matar. O sea, esta espada también se refiere a juicio. Y a su nombre. Tenemos muchos otros casos de lenguaje simbólico en el Apocalipsis, que serán por supuesto examinados posteriormente. Pero es bueno que quede aclarado que estos lenguajes simbólicos son características importantes en el libro del Apocalipsis. Y a su nombre. El capítulo 1 se resume en la visión de Cristo en su gloria. Y de la forma que Juan, él explica, la forma que Juan describe la visión que vio. Ahí empieza el capítulo 2. Y el capítulo 2 y 3 son direccionados a las 7 iglesias de la Asia Menor y sus pastores. Ya hemos hablado sobre esto. ¿Quién se acuerda cuando hablamos sobre las 7 cartas del Apocalipsis? Diga gloria a Dios. Hemos hablado con detalles, hemos hablado con muchas cosas, con varias interpretaciones de varios teólogos, de varias fuentes teológicas. Y no tendremos tiempo nuevamente de hacer lo mismo, porque llevaríamos más 7 lunes solamente en las 7 cartas si fuéramos a hacer la misma abordaje. Y a su nombre. Pero ustedes que escuchan en internet, por la radio, ustedes que están aquí también pueden accesar ahí la página de la iglesia en el Facebook, y ahí están los mensajes de las 7 cartas. Y a su nombre. Pero vamos a hacer un resumen. Cada una de las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia se dirige al ángel de la iglesia, es decir, al pastor
y en consecuencia, por supuesto, también a todo el pueblo de la iglesia de aquellas ciudades. Y a su nombre. Estas 7 iglesias no eran iglesias simbólicas. Ahora ya no estamos hablando de simbolismo. Eran iglesias que realmente existieron. Iglesias que tenían sus pastores, tenían sus miembros. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Hay personas que piensan que las 7 iglesias del Apocalipsis son 7 iglesias simbólicas. No, estas iglesias realmente existieron. ¿Vive o no vive? Y ellas sirven de parámetro para nosotros. O sea, sus características nos proporcionan 7 distintos modelos de iglesias, para que nosotros nos basemos, para que nosotros cuadremos nuestras vidas de acuerdo a las características de estas iglesias. Y ahí entonces descubramos dónde estamos fallando, en lo que debemos mejorar para ser una iglesia aprobada por Dios. ¿Quién quiere ser una iglesia aprobada por Dios? Diga gloria a Dios. Y a su nombre. Las características de aquellas iglesias pueden ser encontradas también en nuestros días. Si analizamos y hacemos comparaciones con algunas iglesias, vamos a identificar: opa, esta iglesia parece con la iglesia de Tiatira. Uy, esta iglesia es Laodicea. Uy, esta iglesia sí es Filadelfia. No, esta iglesia sí es Esmirna. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. Entonces vamos a hacer un resumen de las 7 cartas. La primera de las cartas fue escrita a los hermanos de Éfeso. Y a su nombre. Cuando empezamos a estudiar la historia y los detalles de Éfeso, entonces empezamos a comprender por qué Éfeso ocupa el primer lugar en la lista de las 7 cartas. Pérgamo era la capital de la provincia, como ya hemos visto anteriormente, pero Éfeso era la ciudad más importante. Se sentían especiales por el título que poseían. ¿Y qué título era, pastor? El título era la primera y la más grande metrópoli de Asia. Ellos eran agrandados por este título. Se sentían enorgullecidos por esta razón. Y a su nombre. Y eran varios los factores que hacían de Éfeso la ciudad más importante de toda la provincia de Asia. Ellos, en el tiempo, por ejemplo, de Éfeso, ellos eran el puerto más importante de Asia. Ellos también tenían algunas distinciones políticas que les hacían ser más importantes que los otros. Y a su nombre. Éfeso también era el centro del culto de Artemisa, o como dice la mayoría de las traducciones bíblicas, principalmente las latinas, Diana de los Éfesos. Y a su nombre. Éfeso también era un importante centro de superstición. Personas vendrían de todas las partes del mundo por cuenta de la superstición que era característica de Éfeso. Y el Señor Jesús empieza presentándose a Éfeso de 2 maneras: el que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. Ya hemos visto que las estrellas está hablando de los pastores de las iglesias. Y a su nombre. Pero él también se presenta como el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. O sea, el que anda en medio de las 7 iglesias. El Señor Jesús está aquí en medio de nosotros en esta noche. Puede alegrarse por esto. Él es el dueño de la iglesia. Aleluyas. Y a su nombre. Y así como hacen todas las cartas, luego de presentarse, el Señor Jesús viene con el reproche. Y después viene con algunos reconocimientos. A veces hace reconocimientos primero, a veces hace reproches primero. En el caso de Éfeso, lo primero que viene son algunos halagos a los hermanos de Éfeso.
Se puede decir que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy ocupada. Tenía muchas actividades, trabajaban, evangelizaban, luchaban, hacían bastante cosas, hacían bastante movimientos, congresos. Era una iglesia muy movimentada. No era una iglesia muerta, una iglesia pasiva, era una iglesia activa. Eran trabajadores activos, comprometidos. Sin embargo, fue quizás estrangulada por las muchas actividades. El Señor también enaltece, halaga la paciencia de los hermanos de Éfeso. El Señor pasa entonces a alabar los cristianos de Éfeso, porque también han puesto a prueba los que se llamaban apóstoles, pero no eran. Ahí habían algunos que llegan y dicen: oh, yo soy apóstol. Y ellos entonces pusieron a prueba y identificaron quién eran verdaderos apóstoles y quién no era. Estas eran las calidades que Éfeso tenía y que el Señor habla en la carta. Sin embargo, algo había perdido en el medio del proceso. Entonces viene el reproche, la reprensión. El Señor dice: tengo contra ti que has descuidado en mantener tu primer amor. Y a su nombre. Ah, pastor, pero esto es para Éfeso. No, esto es para nosotros también. Que la gran cantidad de actividades, movimientos que podamos hacer no haga con que nosotros olvidemos del primer amor. Que estemos siempre buscando que podamos estar siempre en búsqueda del primer amor. Levanta las manos y glorifica al Señor. Y a su nombre. El Señor da 3 consejos a ellos. El mapa para el camino de vuelta al primer amor. El primer consejo es: recuérdate dónde has caído, arrepiéntate y vuelva a practicar las primeras obras. Aleluyas. El Señor también está dando esta palabra para nosotros aquí en esta noche. Oh, Rabacanta Rabashaya, recuérdate, arrepiéntate, vuelva a practicar las primeras obras. Y a su nombre. Y así como hacía con todas las iglesias, para Éfeso también tenía la promesa. Y la promesa era apenas para los vencedores, a los que llegaban hasta el fin. Para los que vencieren, el Señor les prometió dar de comer del árbol de vida que está en el paraíso de Dios. ¿Quién quiere también comer de este árbol? Aleluyas. Levanta las manos y diga: yo también quiero, Señor. Y a su nombre. La segunda carta de Cristo fue para la iglesia de Esmirna. Si Éfeso tenía el título de la primera y más grande de Asia, Esmirna tenía el título de la corona de Asia. Y a su nombre. Si era inevitable que Éfeso ocupara el primer lugar en la lista de las 7 iglesias, era igualmente natural que Esmirna también pudiera ocupar el segundo lugar de las iglesias a serem admoestadas por Cristo. Y a su nombre. De todas las ciudades de Asia, Esmirna era la más encantadora, era la más bella. Y a su nombre. Se la llamaban de adorno de Asia, la corona de Asia, la flor de Asia. Sus calles eran amplias, eran anchas, eran rectas. Era una ciudad con una arquitectura diferenciada. Era muy bella. Y a su nombre. Pero fue en Esmirna que ocurrió uno de los más famosos martirios cristianos, el de Policarpo. El obispo de Esmirna. Él fue martirizado en el día 23 de febrero del año 155. Y el Señor se presenta a la iglesia de Esmirna de la siguiente forma: yo soy el primer y el último, el que estuvo muerto y vivió. Y a su nombre. El Señor entonces reconoce las calidades de la iglesia. La iglesia de Esmirna sufrió 2 grandes persecuciones.
Según la historia, en la primera persecución murieron 1500 cristianos fieles. Y en la segunda persecución murieron alrededor de 800 cristianos. Esmirna era una iglesia perseguida, pero lo interesante es que cuanto más sufrían, mejores ellos servían al Señor, más obedientes eran, oraban más, ayunaban más, buscaban más de Dios. Y a su nombre. Y como si no fuera poco el sufrimiento ya visto, el Señor aún predice un poquito más de lucha. Y de esta vez un arresto, un encarcelamiento de más o menos 10 días. Y a su nombre. Y en la carta, los judíos de aquí son llamados de sinagoga de Satanás. ¿Vive o no vive? ¿Por qué sinagoga de Satanás, pastor? Porque los judíos les gustaban ellos tomaban para sí este nombre, sinagoga, que significa asamblea, o sea, reunión, asamblea. Aleluyas. Y el Señor llama a aquellos falsos judíos de asamblea de Satanás. Y a su nombre. Y a su nombre. Y Esmirna no recibe ningún reproche, ninguna reprensión. Y ahí esto nos trae una meditación. ¿Será que si Jesús mirar para nosotros ahora? ¿Será que si Cristo enviar una carta para nosotros aquí ahora? También seremos como Esmirna, no recibiremos ningún reproche. Si esto, hermanos, pasar, ¿será que Cristo daría algún reproche a nosotros? Es cuestión de meditar, es cuestión de meditar y querer ser una iglesia como Esmirna, una iglesia que fue probada y aprobada por Dios y no recibió ningún reproche. Levanta las manos y diga: ayúdanos, Señor, a ser como fue la iglesia de Esmirna. Y a su nombre. Esmirna recibe la promesa del Señor y también consejos. El Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y a su nombre. O sea, el Señor dijo: sé fiel hasta la muerte y entonces ya no tendrán más persecuciones. Aleluyas, aleluyas. ¿Quién quiere recibir esta promesa del Señor? Levanta las manos. Oh, glorias. A los fieles se les hace todavía otra promesa: no sufrirán el daño de la segunda muerte. Aleluyas. ¿Quién aquí no sufrirá el daño de la segunda muerte? Levanta las manos y glorifica al Señor que te salvó, al Señor que te rescató. Oh, glorias. La tercera carta fue direccionada a los hermanos de Pérgamo. Pérgamo ocupaba un lugar de destaque, un lugar único en Asia. Y la razón era que en el tiempo en que estaba escribiendo Juan, Pérgamo hacía casi 400 años era la capital de la provincia. Y a su nombre. Su posición geográfica aún hacía Pérgamo más impresionante. ¿Vive o no vive? Pérgamo no podía llegar nunca a tener la importancia comercial, por ejemplo, de Éfeso o de Esmirna, pero como centro cultural ella era más grande que todas las otras. Era famosa por su biblioteca que contenía no menos que 200,000 rollos de pergaminos. Incluso el nombre Pérgamo origínase de la palabra pergamino. Era una ciudad culturalmente activa, culturalmente ejemplar. La única biblioteca del mundo que ganaba de Pérgamo era la famosa e incomparable biblioteca de Alejandría. Y a su nombre.
Era el centro cultural, era una ciudad importante en la cultura. ¿Vive o no vive? Pérgamo también era el centro administrativo de Asia. Esto quería decir que era el centro del culto al emperador en toda provincia. Por esta razón Jesús dijo: ahí Pérgamo es donde está el trono del mismo Satanás, y a su nombre. Los cristianos morían porque se negaban a adorar a César como Dios. Y Pérgamo era el centro nervioso, cultural, administrativo de la provincia. Y de ahí se controlaba la adoración a César. Por eso el Señor dijo que era el trono del mismo Satanás, y a su nombre. Y el Señor empieza presentándose como el que tiene la espada aguda de doble filo, y a su nombre. Y es interesante que para entendermos esta descripción tenemos que recurrir un poco a la historia de los romanos. Los gobernadores romanos se dividían en dos clases: los que tenían el derecho a la espada y los que no tenían derecho a la espada. Ellos eran de esta siguiente forma: por ejemplo, el procónsul, el gobernador que tenía derecho a espada, él podía matar quien quiera, de la hora que quiera. O sea, en un juzgamiento él podría decir: estás condenado a la muerte, y la persona moría. Otros gobernadores no tenían derecho a la espada. Otros gobernadores no podían juzgar a la muerte, tenían que enviar a otro gobernador que tenía derecho a la espada. ¿Quién está entendiendo? Diga gloria a Dios. ¿Vive o no vive? El gobernador que estaba ahí en Pérgamo, él tenía derecho a la espada, y los romanos llamaban esto de ius gladi, y a su nombre. Cuando el Señor Jesús dije: el que tiene la espada de doble filo, Él estaba diciendo: hey, creyentes de Pérgamo, queden tranquilos. La última palabra que tiene soy yo. Yo soy el poderoso, yo soy el más fuerte, yo soy el más grande, yo soy el que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra, y a su nombre. Y esto sirve para nosotros también. No importa las fuerzas, no importa quién sea que esté afrontando tu fe, no importa quién sea que esté persiguiéndote, quién sea que esté haciendo daño a tu reputación, a tu vida. No importa lo que han dicho los doctores, no importa lo que han dicho los expertos. El que tiene la autoridad máxima es el Cristo resucitado que nosotros servimos. A Él sea la gloria, la honra y las alabanzas, y a su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Quién es el que vive? Y si Cristo vive. El Señor entonces hace algunos reconocimientos a los hermanos de Pérgamo. Él dice: guardas fielmente mi nombre. Y dice más: y ustedes, hermanos, no han negado mi fe. ¿Será que el Señor puede hacer este reconocimiento para nosotros también aquí en esta noche? ¿Será que nosotros también guardamos fielmente su nombre? ¿Será que nosotros estamos siendo fieles a la fe en Cristo? ¿O hay alguien que está negando la fe en la escuela, en la comunidad? Tenemos que guardar la fe en Cristo Jesús. Tenemos que honrar el santo nombre del que resucitó de entre los muertos, y a su nombre. ¿Vive o no vive? Pero tiene reproche. No era como Esmirna, que no tenía reproche. Los de Pérgamo sí tenían reproche. A pesar de la fidelidad de la iglesia de Pérgamo, habían errores. Téngase en cuenta que el Señor no dice que tenían pequeñas cosas, sino el Señor dijo: tengo contra ti pocas cosas. ¿Vive o no vive? El Señor estaba hablando a los que seguían la doctrina de Balaán y los Nicolaitas. Ya hemos hablado sobre esto.
Ustedes que quieren saber de más detalles después, escuchen los mensajes de las cartas y a su nombre. Pero tiene una recomendación, y esta recomendación no sirve solamente para los de Pérgamos. Esta recomendación también sirve para nosotros. El Señor dijo: arrepiéntate, arrepiéntate. Quien aquí hoy escucha esta palabra del Espíritu Santo y toma para sí, aleluyas, el arrepentimiento es un paso necesario para que alcancemos la misericordia del Señor sobre nuestras vidas. Y a su nombre. La promesa para los de Pérgamo y que sirve para nosotros también era comer del maná escondido y también una piedrecita blanca con su nuevo nombre. Y a su nombre. ¿Quién quiere esta piedrecita blanca con su nuevo nombre? ¿Quién quiere comer del maná escondido? La cuarta carta fue para Tiatira. La más larga de las 7 cartas fue para la iglesia más pequeña de toda Asia. Y a su nombre. Su posición geográfica era lo que daba alguna, no tenía importancia, pero la posición geográfica era lo que daba alguna importancia para los de Tiatira. Tiatira era una ciudad comercial. La ciudad era conocida porque producía púrpura, una tinta utilizada en las telas. Era lo único que hacía Tiatira. El Señor empieza presentándose a esta iglesia en primer lugar como el Hijo de Dios, y después Él dice: el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido. Ya hemos hablado sobre esto en el comienzo del mensaje. Y a su nombre. El Señor entonces hace algunos reconocimientos a los hermanos de Tiatira. El Señor habla sobre la fe, sobre el amor, sobre la paciencia, sobre el trabajo de Tiatira. Y ahí viene el reproche. El Señor dijo que el principal reproche a los de Tiatira era la tolerancia que ellos tenían con una falsa profetisa que estaba en Tiatira. Y a su nombre. La carta de Tiatira se cierra con una serie de grandes amenazas, pero también de grandes promesas. ¿Vive o no vive? Las amenazas para los que no se arrepentiera era que el Señor iba a echarles en lecho de dolor. Aleluyas. Pero la promesa era grande. El Señor les daría autoridad sobre las naciones. Y la estrella de la mañana, que es el mismo Cristo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Quien quiere esta promesa para tu vida, diga gloria. Y a su nombre. La quinta carta, ya en el comienzo del capítulo 3, fue para los hermanos de Sardis. Y a su nombre. Sardis era el ejemplo más típico del contraste melancólico entre un pasado esplendoroso y un presente ruinoso. Sardes era la ciudad degradada, derrocada, la ciudad repudiada. Sus habitantes siempre vivían con cara de perdedores, porque la historia de esta ciudad fue una historia que antes era de gloria, pero fueron tomados 2 veces de forma muy infantil, perdieron la gloria. Y a su nombre. 700 años antes que se les escribiera esta carta, Sardes había sido una de las ciudades más importantes, no solamente de Asia, pero de todo el mundo. ¿Vive o no vive? Allí reinaba el rey de Lidia con un esplendor oriental. Pero durmieron, no vigilaron y perdieron el esplendor. ¿Y qué sirve esto para nosotros, pastor? Esto sirve de alerta también para nosotros. Podemos ser una iglesia fuerte, una iglesia activa, una iglesia avante, una iglesia productiva, pero si también dormimos, no vigilamos, podremos acabar como acabó los hermanos de Sardis, alguien derrotado, un perdedor. Por eso tenemos que atentar para las palabras del Señor, vigilar y orar para no caer en tentación, para no ser sorprendido por el diablo. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Era una ciudad próspera, pero melancólica.
Era una ciudad sin vida, sin espíritu. Y a los hermanos de Sardis, el Señor empieza presentándose de dos formas: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y esto está basado en la descripción de Isaías capítulo 11 versículo 2. Después en casa ustedes van a leer. Son 7 descripciones que hay ahí: el espíritu de Jehová, el espíritu tal, el espíritu tal. Son 7. Está basada en esta descripción de Isaías 11:2. Pero también representa las 7 iglesias y el espíritu que operaba en todas ellas. Estos 7 espíritus de Dios también representa la plenitud de los dones espirituales. ¿Quién quiere esta plenitud sobre tu vida? Levanta las manos y grita gloria a Dios. Él habla también sobre el que tiene las 7 estrellas. Ya hemos hablado. Habla de las iglesias, de sus pastores. Para Sardes primeramente viene el reproche, la reprensión. Para las otras todas, primero el Señor venía con algunas consideraciones, con algunos halagos. Para ellos primero vino la reprensión, y la reprensión fue dura. Tienes nombre de que vives, sin embargo estás muerto. Y a su nombre. Y el Señor entonces trae una advertencia. En el versículo 3 el Señor dice: acuérdate por tanto de cómo recibisteis y aceptaste el evangelio, y cúmplelo y arrepiéntate. ¿Quién cree que el Señor también tiene esta palabra para nosotros aquí en esta noche? Oh, gloria a Dios y a su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Quién es el que vive? El Señor hace algunos reconocimientos. Allá en el versículo 4 del capítulo 3, brilla a través de la oscuridad un rayito de esperanza. Hasta en Sardis había unos pocos fieles. El Señor estaba hablando de los que no se habían ensuciado las vestiduras. Pregunte a la persona que está en su lado: sus vestes están limpias, hermano. Oh, gloria a Dios. Pregunte: sus vestes están limpias. Oh, gloria a Dios. ¿Quién aquí sus vestes están limpias? Fueron lavadas por la sangre de Cristo. Levanta las manos y glorifica al Señor. Aleluyas. La promesa a los pocos fieles de Sardes: andarán conmigo, serán vestidos con ropas blancas. Sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. Aleluyas. ¿Quién quiere estas promesas para tu vida? Diga: dame de estas promesas, Señor. La 6ª carta fue para la iglesia de Filadelfia. La carta a la iglesia de Esmirna. La 6ª fue para la iglesia de Filadelfia. Entre las 7 cartas a la iglesia del Apocalipsis encontramos apenas 2 cartas, 2 que no habían reproche. Eran para los hermanos de Esmirna y los hermanos de Filadelfia. Las otras 2 tenían cosas en contra, pero para Filadelfia y Esmirna no habían reproches. ¿Será que nosotros somos como Esmirna y Filadelfia? Aleluyas. Diga: yo quiero ser como Esmirna y Filadelfia, Señor. Diga: yo quiero ser como Esmirna y Filadelfia. Y a su nombre. Filadelfia era la más joven de todas las 7 ciudades de Asia Menor. En Filadelfia se producían vinos muy respetados en todo el mundo. Los vinos de Filadelfia eran vinos respetados en todo el mundo. Y en la época de la carta, en el campo de la religión, había un culto a Dionisio, que según la cultura helénica, la cultura griega, era el dios del vino. Y a su nombre. Gloria a Dios. En Filadelfia, la iglesia sufría las persecuciones de los falsos judíos. Tanto es
que el Señor vuelve a utilizar el término sinagoga de Satanás, hablando de los falsos judíos. Y a su nombre, el Señor Jesús empieza presentándose: el que es santo. El segundo título: el que es verdadero. El tercero título: el que tiene la llave de David, el que abre de manera que nadie puede cerrar y cierra de manera que nadie puede abrir. ¿Quién puede glorificar? El que tiene la llave de David. Él está aquí en medio de nosotros. Aleluyas. Después de presentarse a los hermanos de Filadelfia, la carta sigue. El Señor dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aleluyas. El Señor dice más: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Será que hay algún creyente de Filadelfia que puede recibir esta palabra aquí en esta noche? Oh glorias, oh glorias. Hay promesas bonitas para los de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nuevo nombre. Aleluya. ¿Quién quiere recibir esta promesa? ¡Oh gloria! Bendito sea el Señor. Ya estamos concluyendo la séptima y última carta, concluyendo el capítulo 3 de Apocalipsis. Fue para la iglesia de la Odisea. La Odisea tiene la macabra distinción de ser la única iglesia de la que el Señor Jesús no podía decir nada de positivo. Todas tenían algo de positivo, algunas poquitas cosas, otras algunas cositas más. Sin embargo, la Odisea tenía la macabra distinción: el Señor no podía decir nada de positivo de la Odisea. La Odisea es la iglesia que debemos estudiar con más atención, no hoy, pero durante nuestra vida. ¿Y para qué, pastor? Para no hacer lo que ellos estaban haciendo. Si quieres ser una iglesia reprobada, haga lo que hacían los de la Odisea. Si quieres ser una iglesia aprobada, no hagas lo que hacían los de la Odisea. Y a su nombre, pregunte a la persona que está en su lado: ¿eres creyente de la Odisea o de Esmirna? Pregunte en el nombre de Jesús: ¿eres de la Odisea o de Filadelfia? Y a su nombre. Esta ciudad se encontraba a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia. Su ubicación geográfica hacía de la Odisea uno de los principales centros comerciales y estratégicos de todo el mundo antiguo. Y a su nombre. En la ciudad habían termas, teatros, estadios, gimnasios. Era un gran centro banquero y financiero. Era también un gran centro de confección de ropas. Estaba en una zona en la que había una muy extensa población judía. Era una ciudad rica, era una ciudad millonaria. Manejaban plata, los principales bancos estaban en la Odisea. El Señor se presenta a la Odisea como el Amén, el testigo fiel y verdadero. El Señor se presenta como el que es el principio de la creación de Dios. Y a su nombre. Y el Señor dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente,
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y la carta sigue con más reproche. Y ahora vemos que en la Odisea la riqueza era pobreza. Mira lo que dice el Señor: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y a su nombre, y a su nombre. La iglesia del siglo XXI se caracteriza por la búsqueda ciega, frenética, por las cosas materiales. La iglesia del siglo XXI se caracteriza por una iglesia adepta de la teología de la prosperidad. Si quieres llenar el templo de personas, basta anunciar campañas donde todos saldrán millonarios. La gente busca un Dios capitalista, un evangelio capitalista. La gente está en búsqueda de lo que Dios pueda hacer por ellos, y no buscan a Dios por lo que Él representa y porque Él ya hizo. Estos son los cristianos de la Odisea. Están reprobados por el Espíritu Santo. Piensan que ser ricos de dinero es ser alguna cosa, pero delante de Dios esta riqueza es sinónimo de pobreza. Y a su nombre, y a su nombre. Desaventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Vive o no vive? Pero el versículo 19 contiene una enseñanza que se extiende por toda la escritura. Yo castigo y reprendo a todos los que amo. Y a su nombre. Y el Señor entonces siempre deja la esperanza. El Señor dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Y arrepiéntate. Levanta las manos y diga: líbrame de ser como los de la Odisea, Señor. Y mismo para los de la Odisea hubo promesas. Para los que de alguna forma consiguiera vencer esta atmósfera materialista, esta atmósfera que no era una atmósfera cristiana, el Señor dijo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya, aleluya, aleluyas, oh glorias, y a su nombre. Ahí vemos 7 cartas, 7 iglesias. Estas iglesias existieron. No eran iglesias simbólicas, eran iglesias que existieron, tenían pastores, miembros. Y son 7 modelos de iglesias que podamos utilizar como parámetro para saber de qué forma estamos siendo delante del Señor. El dueño de la iglesia, el que camina entre los 7 candelabros, que es las 7 iglesias, el que tiene las 7 estrellas que representan los pastores. El dueño está aquí en esta noche y está sondando nuestros corazones, está sondando nuestras actitudes para ver, aleluya, los que están siendo como Esmirna, como Filadelfia, o para ver los que están siendo como la Odisea. Levanta las manos y diga: ayúdame a ser como Esmirna y Filadelfia, Señor. Pregunte a la persona que está en su lado: ¿qué eres? ¿De dónde eres? ¿De Esmirna o de la Odisea? ¿De dónde eres? ¿De Filadelfia o de la Odisea? Y a su nombre, póngate de pie. Tuvimos que hacer muy rápido el resumen de las 7 cartas por el horario,
Pero ustedes que quieren saber de detalles de cada carta, después en sus casas vayan al Facebook de la iglesia. Ahí tienen las 7 mensajes. Y a su nombre. Próxima semana seguiremos con el capítulo 4. Y ustedes van a ver que las cosas van a empezar a quedar sabrosas a partir del capítulo 4. No que los 3 primeros no son sabrosos, pero es que ustedes ya escucharon, entonces no hay mucha novedad. El capítulo 4 las cosas empiezan a apretar. Uy, ahí vienen juicios, ahí vienen cosas fuertes. ¿Quién está preparado? ¿Quién está buscando estar preparado para la venida de Cristo? Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Levanta las manos y diga: Señor, yo quiero ser como fue Esmirna, como fue Filadelfia. Ayúdame a vencer la atmósfera carnal, materialista de la Odisea. Ayúdame a vencer, Señor, todas las características malas de las otras iglesias. Santifícame, cámbiame,